Cuando hay un propósito marcado contigo, aún la muerte no podrá separarte de ese propósito. Dios tuvo que marcarme con la muerte para yo poder entender que el propósito que Él tenía para mi vida tenía que cumplirse. Tú mueres. Yo tuve que morir como 7 o 10 minutos. Un día antes, mi madre me llama por teléfono y me empieza a decir: ten cuidado porque estoy viendo un cuchillo en el aire y es para ti. Dios. Sí, ya Dios le había mostrado a ella. Lo que más tenía lejos, Dauri, era que yo iba a morir al otro día. Y esa persona viene caminando hacia mí, me llama, me dice: Génesis. Y detrás de su espalda había un cuchillo y lo saca y empieza a clavármelo, a darme puñaladas. Y en un momento yo caigo y yo me fui, Dauri. Yo no supe más de mí. Pero antes de despertar, yo pude experimentar como un lugar negro, totalmente negro, Dauri. Y solo escuché una voz que me dijo: vete y cuéntale al mundo lo que yo he hecho contigo. Dios. Lanzocoya. ¿Qué pasó en el momento del perdón? Esta persona cae, Dauri, llorando, porque el último perdón que él estaba esperando era el perdón de Génesis, la persona que intentó matar de más de 7 puñaladas. ¿Qué pasó cuando el Señor te bautizó? Empiezo a experimentar los dones muy fuertes, lo que es al hablar en lengua, interpretarlo a la misma vez. Empiezo a ver visiones y empiezo también a ver los demonios operar cerca de las personas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos en este contenido. Yo creo que lo que el Espíritu de Dios hablará a tu vida en esta ocasión va a ser un cambio de manera sobrenatural, porque Dios nos ha permitido tener en esta ocasión a una mujer que el Espíritu Santo de Dios está usando de manera sobrenatural. Pero no solamente eso, sino que tiene un trasfondo donde cuando puedas escuchar realmente lo que Dios hizo en ella, de una manera u otra vas a ser impactado por el poder del Espíritu Santo. Y Dios nos ha permitido tener con Dios y con nosotros a la ministra Génesis Vázquez. Dios te bendiga, Génesis. Amén, amén, Dauri. Dios te bendiga más. Para mí es más que un honor de parte de Dios estar en tu canal, y pues la audiencia que nos está mirando ahí, esperamos que este contenido sea de mucha bendición para todos aquellos que están ahí, atentos a lo que Dios trae nueva vez en esta ocasión. Génesis, siempre que nosotros hablamos de ministerio, ¿verdad? Por lo regular las personas se van a querer conocer cómo Dios usa o cómo Dios hace. Pero antes de Dios hacer, hay un trasfondo. Amén. Que es lo que nos procesa para ser usado por Dios. Así que yo quiero preguntarte, Génesis, ¿dónde nace? ¿Cómo conoces al Señor? Y cuéntame ese transcurso de tu vida. Amén, amén, claro que sí. Para eso quiero comenzar y quiero leer un versículo, una lectura. Y este versículo está en Daniel, capítulo 4, versículo 2. Este versículo, el Señor cambió mi vida, y desde ese instante yo he podido ver la gloria del Señor, y este es uno de los versículos que me identifica con lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida. Wow, ¿qué dice? Y dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Wow. Aleluya. Gracias, Poderoso. Padre. Te honramos, Señor. Gloria a Dios. Desde mis inicios, gloria al Señor, yo crecí en el Evangelio. Yo crecí en una familia cristiana. Gloria a Dios. Pero hay algo, y es que cuando el enemigo sabe que Dios ya te ha escogido desde el vientre de tu madre, él tratará de impedir de que el Señor te levante para el propósito que Dios ya a ti te marcó. Y es por eso que vemos ahora mismo en este tiempo muchos ministerios que a veces no han tenido el empujón, como que no han podido arrancar, porque es que el enemigo está haciendo una oposición desde antes o después que la persona nace, desde el vientre de tu madre. Si no vamos y podemos ver por la palabra, Jeremías fue escogido desde antes de nacer. Dios lo escogió a Jeremías como profeta a las naciones. Jeremías, ya antes de nacer, ya Dios había señalado a Jeremías. Wow. Eso pasó conmigo, Dauri. A mí el Señor me había escogido antes desde yo nacer. Dios mío. Algo muy tremendo. Había un llamado. Sí. Génesis, siempre que Dios trae un llamado o una palabra manifestada en alguien, hay oposiciones para que esa palabra
pueda tomar materia. Porque el enemigo, si hay algo que a él le interesa, es que Dios quede como mentiroso. ¿Cómo después de que te crías en el evangelio y estás ahí en la iglesia, surge lo que es el ministerio? ¿Y cómo más adelante vas conociendo los caminos del Señor? Hay un punto que hay que testificar muy fuerte, y es que el enemigo, como ya sabe que el Señor te ha escogido desde antes de tu nacer, va a tratar de impedir de que tú crezcas en el punto al ministerio que Dios va a hacer contigo. Y yo crecí en el evangelio, y ya cuando yo tengo la edad más o menos de 13, 14 años, entonces el enemigo me saca del redil. Ahí te apartas de Dios. Ahí me aparto de Dios. ¿Qué pasó ahí cuando te apartas del Señor? Ahí ya a la edad de 14, 13 años, 14, 13, yo me fui al mundo, me fui a la calle. Luego de crecer en un ámbito cristiano totalmente, luego de estar desde mi nacimiento, porque testificando mi madre, en una ocasión, luego de un culto, ella iba a dar a luz. De mí en la iglesia. Terminando el culto, ahí mismo rompió fuente. Por eso mi nombre es Génesis. El inicio de todo. Exacto. ¿Qué te lleva a retomar el camino otra vez y decides volver al Señor? Es que antes de retomar el camino, yo tuve que ser procesada en el mundo. O sea, fue algo como que crecí en el evangelio, pero el enemigo me hizo voltearme. O sea, fue algo que yo en el mundo es como si nunca hubiese conocido a Dios. Es algo como que el enemigo puso en mi vida algo tan fuerte, fue algo que me cambió totalmente, es que yo dejé a Dios totalmente. Te apartas de Él. Me aparto de Él, e incluso jamás volví a mencionar a Dios. Pero ¿qué pasó que ese cambio tan drástico llega a tu vida? Por el propósito. Dauri, cuando el enemigo sabe que hay una persona que Dios marcó con un propósito, él hará lo que sea para desviar a esa persona y que el propósito no se cumpla. Tratará de desligar lo más que pueda esa persona del propósito con el cual ya Dios lo marcó. Dios del cielo. Eso trató de hacer conmigo. Pero ¿cómo se manifiesta esa desviación que el enemigo quería provocar? Bueno, en ese ámbito, tú sabes que la mayoría de adolescentes de hoy en día, la edad más fuerte para un adolescente que ya ha sido marcado por el Espíritu de Dios, tú sabes que hay un ámbito donde entra la rebeldía, donde el adolescente empieza a experimentar nuevas ofertas, y eso pasó conmigo. A la edad de 13, 14 años, hubieron ofertas en el mundo que el enemigo la puso delante de mí y yo caí. Y me desvié totalmente del camino de Dios y del propósito en ese momento. Digo en ese momento porque cuando hay un propósito marcado contigo, aún la muerte no podrá separarte de ese propósito. Ni la muerte. Ni la muerte. Ni la muerte. Espíritu Santo. Génesis, te ves en el mundo, un mundo al cual no perteneces. Exacto. Pero hablas como si ya hubieses tenido un encuentro en tu niñez con el Señor. Amén. Sé que te criaste en la iglesia, pero antes de tú descarriarte, ¿qué te marcó que tú estando en el mundo no podías ser feliz? El vacío. El vacío en el mundo. Yo estaba en el mundo, pero es como tú dices, no pertenecía a él. Porque ya en mí había una marca de un propósito el cual Dios me escogió desde niña. Y mientras yo estaba en el mundo, yo experimentaba todo, Dauri. Pero había un vacío en mí que no podía estar completa. Y yo sabía que ese vacío se trataba de Dios. Pero aún así yo todavía no llego, no me entrego. Aún así yo empiezo a experimentar todo tipo de clases de cosas ahí en el mundo. Por ejemplo, ya a los 15 años, pues yo me convierto en alcohólica. Con 15 años con ya era alcohólica. Con 15 años de edad. Dios. Sí, con 15 años. ¿Qué pasa después de ahí? Que tú dices, este mundo no me pertenece.
pasan muchas cosas antes de yo empezar a escuchar la voz de Dios, porque en el ámbito de que Dios me seguía hablando, yo no lo escuchaba. Dios me hablaba audiblemente, pero yo ignoraba todo. O sea, estando en el mundo. Estando en el mundo, Dios me hablaba de que fuera a la iglesia, pero yo ignoraba, porque lo que el enemigo quería hacer era que yo no llegara a escuchar la voz de Dios y que me enfocara en las cosas que Él me estaba ofreciendo ahí. Wow. Sí, hay algo que es muy, muy fuerte, y es que antes de yo volver a Cristo con el propósito, Dios tuvo que marcarme. Dios la marcó. Sí. ¿De qué manera? Con la muerte. Con la muerte. Sí. Dios tuvo que marcarme con la muerte para yo poder entender que el propósito que Él tenía para mi vida tenía que cumplirse. Pero cuando dice que Dios te marcó con la muerte, ¿qué pasa? Es muy fuerte, porque yo tuve que morir para que Dios me hiciera entender que el propósito que Él tenía conmigo tenía que cumplirse aquí en la tierra. Pero, o sea, lo que pasa es que cuando hablamos de morir, se pudiera interpretar que es como negarte. No, a ti estamos mismo. hablando de muerte física. Tú mueres. Yo tuve que morir como 7 o 10 minutos. Génesis, explica eso bien, Sí. porque yo sé que hay personas que no podrán creer lo que tú le vas a contar. Hay personas que no podrán creerlo, pero es por eso que te digo que aunque hay personas que están ahí afuera en el mundo, están con un propósito, andan con una marca de Dios, y aún así ellos no están entendiendo, y Dios de alguna manera o de alguna forma va a tener que hacerles ver a ellos que sí que Él lo marcó y que sí que lo escogió y que ellos van a llegar al camino, y ni aún la muerte va a poder detener ese propósito que ellos cargan. Wow. Porque así pasó conmigo, así sucedió conmigo, Dauri. Dios. Yo huía de ese propósito, yo corría de ese propósito para poder servirle a Dios. Pero yo no entendía que cuando Dios te marca y Dios pone la mirada en ti, aunque tú corras, esa marca y esa mirada te va a perseguir donde quiera que tú te metas. Dios del cielo. Sí, es muy fuerte, Dauri, porque aún yo estando en el mundo y practicando clases de cosas y todo tipo de fiestas, de alcoholismo, de pandillas, porque si no vamos a eso, yo experimenté mucho allá afuera, y aún así Dios me hablaba audible y me decía: ve a la iglesia, este es el tiempo. Y sobre todo tenía una madre que oraba por mí. Esto me empujó más a que el Señor pues me llamara, porque sabemos que Dios llama. Wow. Pero cuando tú no obedeces es por dolor. Es por dolor. Sí. Génesis, yo quiero, no sé si se pudiera contar, pero yo quisiera que tú hables de cómo llega la muerte a tu vida. Amén. Porque la gente necesita saber Amén. lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Con tal de rescatar a alguien. Amén. Amén. Hay algo que quiero testificar, y es que luego de que yo estoy ahí en el mundo, siendo una joven, porque era totalmente bien joven, y no te estoy hablando de que esto sucedió hace muchos años atrás, estamos hablando del 2020. 6 años atrás. 6 años atrás. Estamos hablando del 2020, cuando ya yo estoy totalmente descarriada y afuera, y estoy experimentando toda clase de cosas, siendo alcohólica y todo lo que tú te puedas imaginar que un joven puede practicar ahí. Yo lo hice, pero tenía a mi madre siendo cristiana y firme en la oración por mí, por mi vida. Wow. Dauri, la oración es algo que tiene poder, y la oración de una madre puede cambiar la vida de los hijos. Wow. Y a mí nadie me predicó, Dauri, allá afuera. Yo estando allá afuera, cruzando para las fiestas, yo cruzaba por delante de iglesias que pasaba en las calles, y yo miraba hacia el fondo de la iglesia, porque yo sabía que había algo dentro de mí que pertenecía a Él. Pero aún así seguía.
en las prácticas que tenía, pero yo cuando cruzaba, que iba en los carros y miraba así, veía iglesias con culto y yo miraba así porque había algo que me identificaba, que sabía que pertenecía a ese lugar. Wow. Sabías que no era donde estabas caminando. Exacto. Había otro camino para ti. Era lo que mi madre también me decía. Y tú sabes por qué tuve mucho más libre albedrío, porque yo no tenía a alguien cerca. Mi madre en ese momento se encontraba en Estados Unidos. Yo estaba sola totalmente en el país. Pero lo único que ella siempre supo hacer era la oración a distancia. La oración, Dauri. Y ella me llamaba y me daba palabra. Incluso me llamaba mientras yo me perdía en el mundo. El trabajo de ella era profetizar sobre mi cabeza. Wow. Porque ella sabía lo que Dios iba a hacer conmigo. Bendito. Eso fue algo que a mí me marcó, Dauri, siempre me ha marcado, siempre lo tengo en mí, porque mientras yo me perdía en el alcoholismo, ella profetizaba y decía: vas a ser pastora, vas a ser profeta, vas a levantar mujeres, de donde Dios te sacará a ti, tú también vas a levantar a otras. Bendito sea Dios. Dauri, y yo me burlaba, porque yo no estaba entendiendo la magnitud en el nivel sobrenatural que estaba mi madre en ese momento. Ella estaba viendo lo que todavía no se había formado. Exacto. Dios. Algo muy tremendo. Eso para mí fue sobrenatural. Es tremendo, Génesis. Entonces luego estás apartada y llega la muerte a tu vida. Amén. Y allí cambia todo. Sí. Hay algo que en una ocasión, un día antes, por ejemplo, yo estaba en una fiesta y mi mamá me llama. Mi madre me llama por teléfono y me empieza a decir: ten cuidado porque estoy viendo un cuchillo en el aire y es para ti. Dios. Sí, ya Dios le había mostrado a ella lo que iba a acontecer conmigo. My God. Sí. Y ella me llama, Dauri, y me empieza a contar la visión que tiene, porque fue una visión. Y yo, sabiendo que estaba en malos pasos, sabiendo en los pasos que yo caminaba, yo le decía: no, yo no estoy en malos pasos, nada va a acontecer conmigo. Pero yo sabía que sí andaba mal. Y ella me llama y me dice: ten cuidado en lo que tú estás, porque estoy viendo un cuchillo y es para ti. Es para ti. Wow. Y yo decía: no, es que a mí nada me va a pasar. Lo que más yo tenía lejos, Dauri, era que yo iba a morir al otro día. Mi alma alaba a Dios. Sí. Espíritu Santo. Luego de eso, yo tenía un trabajo en ese momento. Y yo prendo mi carro a las 7 de la mañana y yo voy camino a mi trabajo. Yo trabajaba en Santiago de los Caballeros. Y luego, cuando me estoy parqueando en el parqueo donde estaba la oficina del trabajo, a las 7 de la mañana yo voy saliendo, abriendo la puerta del carro. Luego de ahí me sale una persona detrás de un edificio, porque eran varios edificios grandes. Y ahí estaba una persona con la que yo estaba. Y esa persona viene caminando hacia mí, me llama, me dice: Génesis. Y yo creo que esa persona viene a acercarse a mí, tú sabes, para hablar. Yo nunca estoy esperando que la persona tiene un cuchillo detrás en la espalda para clavármelo. Pero estamos hablando de una persona, pareja. Sí. Oh my God. Sí. O sea, tú es una pareja que tenías. Sí. Era algo como secular, tú sabes, Sí, no, del yo mundo. entiendo. Sí. O sea, no era un matrimonio. No. Pero en el mundo se conoce como pareja. Sí. El enemigo usó a esa persona para acabar conmigo. ¿Y qué pasó, Trató de Génesis? usarla. En ese momento, luego de que mi mamá me dice un día antes esa visión, tú sabes que el que está en el mundo y no está en el nivel de oro, yo no entendía. O sea, yo no le presté atención. Para mí, en ese momento yo dije: ¿qué va a pasar? Nada va a pasar. ¿Me entiendes? Entonces, al otro día, esta persona, cuando se va acercando, el enemigo ya tenía un plan hecho, Dauri. Pero a veces el plan que el enemigo tiene hecho en tu contra, Dios lo usará a tu favor. Dios tuvo que usar el plan del enemigo para levantarme a mí.
de la muerte. Espíritu Santo, Algo muy... Esa cayó los... te honro, Cordero de Dios. Algo muy fuerte, Dauri, es que yo no estaba entendiendo que la marca estaba en mí de ese llamado, de ese propósito. Wow. Luego cuando él se acerca, que va caminando, yo pienso que es hablar conmigo que va. Y esta persona solamente me dijo Génesis. Y detrás de su espalda había un cuchillo y lo saca y empieza a clavármelo, a darme puñaladas. Y en ese momento yo empiezo así a meter la mano y empiezo así. Y en un momento de cerrar los ojos, yo caigo y yo me fui, Dauri. Yo no supe más de mí. Más nada. Más nada. Luego de eso, yo despierto. Pero antes de despertar, yo pude experimentar como un lugar negro, totalmente negro, Dauri. Totalmente negro. Y solo escuché una voz que me dijo: vete y cuéntale al mundo lo que yo he hecho contigo. Dios. Lanzocoya. Calla lanzocoya. Espíritu Santo. Ni cae se que ya la base. Y ukona haya la manzocoy. Padre de la gloria. Yo solo escuché esa voz que me dijo: vete y cuéntale al mundo lo que yo he hecho contigo. Espíritu Santo de Dios. Pero tuve que experimentar la muerte. Porque yo me fui en el momento de que él empezó a darme tocada, por ejemplo, todo fue en el estómago. Y aquí en el brazo tengo también una parte. E incluso Dios me ama tanto que en esta parte aquí, él me llegó a clavar el cuchillo, pero aquí en esta parte no me penetró esta parte aquí del seno. Fue un milagro de Dios. Ni siquiera ellos pueden explicar cómo yo no perdí este lado así entero. Espíritu Santo de Dios. Sí. Por eso te digo, el propósito que ya el Señor tiene conmigo, ¿me entiende? La marca, ni aún la muerte puede detener a aquellos que Dios marcó y escogió para que sirvan y levanten el ministerio para este tiempo. La muerte no podrá. Aún la muerte no pudo en la cruz. Espíritu Santo. Y tuvo que resucitar al tercer día. Es que la muerte no va a detener lo que ya Dios dijo de ti. Wow. Por eso quiero decir que Dios tuvo que usar el plan del enemigo para levantarme a mí con el ministerio que tengo hoy, Dauri. Tuvo que marcarme, porque yo no obedecí por amor. Yo no escuché la voz del llamado. Fue algo muy fuerte lo que me tocó vivir, Dauri. Impresionante, Génesis. Sí. Génesis, en medio de esa dificultad, wow, hay una presencia del Señor muy hermosa acá. Amén. En medio de esa dificultad, que tú ves esa traición, el Señor usa eso y te saca del abismo más profundo y te Amén. devuelve la vida. ¿Cómo luego de ahí empiezas a vivir? Amén. Fue algo muy fuerte, Dauri, porque luego de eso yo desperté en una clínica donde me estaban cosiendo, donde me estaban dando asistencia médica, y yo desperté llorando. Pero la gente pensaba, los que estaban a mi alrededor, o pensaban que yo lloraba por los quebrantos, tú sabes, por las heridas y por el dolor y todo lo que tenía. Pero la gente no sabía lo que yo había experimentado en ese momento. Wow. Luego de eso yo empiezo a hacer un pacto con Dios y le entrego mi vida a Él totalmente. ¿Qué pasa después de ahí? Luego de eso que empiezo a hacer un pacto con Dios y entrego mi vida al Señor ahí en ese momento, porque ahí fue que yo pude reconocer que había un Dios, Dauri. Luego de que crecí en el evangelio, porque yo tenía una perspectiva cuando niña, cuando joven, de que ser cristiano era ir a la iglesia y sentarte ahí, cantar los coros y ya, y pasó. Y no es así.
Y hoy tenemos gente que todavía cree que el ser cristiano es ir a la iglesia, sentarse, cantar la adoración, escuchar al pastor predicar y ya me voy para la casa. Y no es así. Wow. Esa era mi perspectiva cuando yo era niña y cuando iba creciendo. Pero el evangelio es mucho más allá. Tiene otra profundidad más fuerte. ¿Me entiendes, Dauri, lo que te digo? El Espíritu Santo. ¡Claro! Y yo no lo había conocido así, de esta forma. Luego de eso, yo empiezo ya, duré como más o menos 6 meses de recuperación en la casa. Luego de eso, el Señor me envió a una iglesia para congregarme. Pero antes de llegar a la iglesia, ¿qué decía tu madre con lo que te pasó? Increíble, Dauri, porque todo el mundo había dicho que yo había muerto. Y a ella la llamaron y le dijeron que yo había muerto. Y ella, estando en otro país, en otra nación, no podía venir, no podía llegar. Y ella empezó a llorar pensando que la visión que ella había tenido, yo había muerto en el proceso, en el momento. Porque eso fue la noticia que dieron, que yo había muerto. Creo que esto salió por la noticia, por todos lados, que yo había muerto. Oh my God. Génesis, entras al evangelio, pero tienes 6 meses, dice, de reposo. Sí, de recuperación. No me había empezado a congregar todavía. No llegó la depresión, la angustia, la tristeza a tu vida. Todo. Llegó todo. Algo que es muy fuerte que llegó a mí fue el odio. El odio. Sí, el odio, como el enemigo, ya después de que Dios me deja viva, quiere entonces meter odio en mí, rencor por lo que esa persona me había hecho. Wow. Entonces empiezo a batallar ahí. Empiezo a batallar con el odio y con el rencor en ese momento. Y hay algo que me marcó muy fuerte. Y aquí es que si tú no perdonas, tú no serás libre, ni el otro puede ser libre tampoco. Espíritu Santo. Sí. O sea que ahora hay algo más profundo acá todavía. Sí, muy fuerte. Porque ya no estamos hablando de que ella está en el mundo. No, ya el Señor la rescató. Amén. Y algo que me marcó es que te saca de las tinieblas. Te dice, te voy a llevar al mundo para que testifique lo que yo hice Amén. Contigo. Ahora el Señor te saca de ahí. Pero ahora hay una tiniebla en el corazón. Sí. Que a veces son más profundas que la misma física. Amén. ¿Cómo recibes el amor para poder perdonar? Fue algo tremendo, Dauri, porque Dios tuvo que hablarme. Porque yo empecé a tener odio y rencor. Porque en ese momento me solicitaban a mí para que esa persona le dieran una condena de 30 años de prisión. Pero había algo en mí que yo no quería hacerlo. Es como que Dios me detenía. Pero había también una batalla del enemigo que me decía, húndelo. Él trató de matarte. Acúsalo, procede. ¿Me entiendes? Wow. Pero había algo en mí que no permitía que yo llegara a hacer eso. Y yo no sabía que era que Dios estaba planificando todo de otra manera. Y yo tenía una batalla, porque Él quería sembrar ahí odio, rencor. Y yo no quería perdonar en ese momento. Wow. Yo no quería perdonar en ese momento. Pero hay algo que Dios hizo. ¿Qué Dios hizo? Y es que un día yo estaba conduciendo y yo ya empezando a formarme, empezando a congregarme, el Señor me empieza a hablar en voz audible y me dijo, busca a esa persona y perdónalo, que yo voy contigo. Dauri, yo tuve que buscar a esa persona, porque esa persona salió de la cárcel porque yo nunca lo acusé. Yo no testifiqué para que no le condenaran una condena de 30 años. El Señor no me lo permitió. Wow. No. Tú sabes que en el mundo allá afuera nadie va a perdonar a otra persona, y menos de un intento de homicidio. Pero aquí en el evangelio, si tú no perdonas, lamentablemente tú nunca serás libre. Wow. Y hoy en día tenemos personas
que están ministrando con odio y rencor en su corazón, que no perdonan, Dauri, no perdonan. Y para que Dios me usara a mí y me entregara el ministerio y me levantara como Él lo ha hecho, yo tuve que perdonar y sanar mi corazón. Oh my God. Que es muy tremendo. ¿Qué pasó en el momento del perdón? Fue Porque algo dices que ibas, sobrenatural. dices que ibas conduciendo. Sí, el Señor me empieza a hablar y me dice: busca a esa persona y perdónalo para que seas libre y él reciba liberación. Wow. Dauri, y yo tuve que llamar a esta persona para perdonarlo. Incluso nos reencontramos en un lugar público para entonces yo llegar ahí y hablar con él y decirle: yo te perdono de parte de Dios. Porque hay algo muy sobrenatural, y es que esta persona pensaba que venía a hablar con la Génesis vieja. Wow. Y no se va a encontrar con esa Génesis, sino con una Génesis totalmente nueva. Dios. Y esta persona queda marcada por lo que yo llego a darle el perdón de parte de Dios. Porque el último perdón que él está esperando es el mío. ¿Entiendes? Él pensó que la última persona que lo iba a perdonar era yo. Wow. Fue algo muy fuerte, Dauri. Porque él, en el momento de que nos reencontramos, que yo llego y le dije: estoy aquí para perdonarte de parte de Dios, él no lo puede creer y cae quebrantado llorando al suelo. Tú sabes que en el mundo esto no puede acontecer. En el mundo no puede suceder esto. Solo en Cristo. Solo en Cristo Jesús. Solo Cristo puede transformar los corazones y cambiar todo lo que el enemigo tenía envuelto para destruir. Wow. Dios mío. Muy fuerte, muy fuerte. Esta persona cae, Dauri, llorando, porque el último perdón que él estaba esperando era el perdón de Génesis, la persona que intentó matar de más de 7 puñaladas. Fue algo que a él lo marcó también. En el momento de que Dios me dice: perdónalo para que tú puedas ser libre y yo poder trabajar contigo y él también sea libre. Espíritu Santo. O sea, yo quedé libre, pero él también recibió liberación a través del perdón. Wow, el perdón libera. Sí. El perdón liberta. Y entonces Dios empieza a trabajar contigo. Y tú empiezas a escuchar la voz de Dios y a subir. Oh my God. Hablando de que empiezas a escuchar la voz de Dios y a subir, ¿qué pasa ya después de haberlo perdonado? Algo más fuerte todavía. Explícame eso, cuéntame. Después que yo lo perdono, ¿y qué sucede eso? Entonces yo le empiezo a predicar a él. O sea, le empiezo a predicar a la persona que me intentó matar. ¿Estás escuchando el nivel de Dios? Me levanta, me trae de la muerte, pero entonces también lo perdono, soy libre, lo liberta a él. Entonces ahí Dios me empieza a decir: predícale ahora. Dauri, yo no sabía cómo predicar. Dios. Yo lo que sé, Dauri, es que Dios ponía palabras en mi boca que salían de mí y yo se la daba a él. Wow. Por teléfono. Y empecé a predicarle. Empecé a predicarle a Dauri. Porque yo no entendía que por eso era que Dios no quería que yo lo hundiera en la cárcel. Era porque él también iba a alcanzar la salvación. Wow. Había otro plan. Había otro plan de Dios. Lo que no entendía más atrás, lo empecé a ver más adelante. Y empecé a predicar. Yo ni siquiera tenía ni siquiera un mes o 2 meses. O sea, yo era algo que salían palabras de mí. Yo no sé cómo el Espíritu Santo la ponía en mi boca y yo empezaba a predicarle y el Espíritu Santo empezaba a tratar con él. Hasta llegando al término de que lo llevé a una iglesia. Dios mío. Sí.
Génesis, hay que tener mucho amor para eso. Demasiado, demasiado. El amor de Dios es demasiado incondicional y grande con nosotros. Wow. Porque yo en el mundo era una persona muy rencorosa. En el mundo, cuando estaba allá afuera, yo no perdonaba. Era una persona muy, muy rencorosa. Y te puedo decir que solo Dios lo hizo en mí. Dios cambió mi corazón, mi vida, todo. Desde ese momento que pasó lo que pasó conmigo, nació una Génesis nueva. Totalmente, Dauri. Totalmente. Espíritu Santo. Génesis, una vez conoces al Señor y vuelves a los caminos, Dios toma eso para crear un plan contigo. Amén. Y para cambiar la vida de Él. Después de ahí, entonces, ¿cómo empiezas a conocer a Dios? ¿Qué pasó con tu ministerio? ¿Dónde inicia? Amén, amén. Amén, gloria a Dios. El Señor pues me fue levantando luego de que lo llevo a una iglesia a Él. Sí. Y Él se queda congregándose con una pastora. Y yo pues sigo mi vida normal. Ya se había arrepentido, Él se había convertido. Sí, y yo sigo mi vida normal, empiezo a vivir normal, pero empiezo a seguir una vida ya envuelta en lo que Dios me quiere envolver, ¿me entiendes? Y ahí pues yo empiezo a perder mi trabajo. Yo pierdo mi trabajo porque el Señor me habló y me dio una palabra y me dijo: te voy a enseñar a vivir lo que es por fe. Wow. Yo no entendía eso, Gabriel. Te voy a enseñar a vivir por fe. ¿Entiendes? Yo no entendía. Y es que todo lo que yo tenía, Dios me lo empieza a quitar. Todo lo que yo alcancé en el mundo, Dios me lo quita. Y yo me quedo totalmente sin nada. Y empiezo solamente a buscar a Dios. Y empiezo a obedecer a Dios. Porque no entendía lo que era fe, ni entendía lo que era vivir por fe. Y ahí Dios me empieza. Entiendo que fue un plan de Él quitarme el trabajo para yo empezar a estudiar la Biblia. Ahí Dios me empieza a guiar a yo estudiar la palabra. Y me fue preparando en mi propia casa. O sea, no es que se sentó alguien conmigo: ven, Génesis, que te voy a enseñar la Biblia. No. Dios me iba direccionando y guiando. Increíblemente. Espíritu Santo. Sí. Y algo más poderoso fue, Dauri, es que yo empiezo con una sed de Dios tremenda a buscarlo. Yo quiero saber más quién es Él. Empiezo a buscar más. Quiero ver más. No me quedo ahí estancada. Quiero más. Empezó una sed grande. Y yo oraba a las 3 de la tarde. Oraba a las 3 de la madrugada. Aunque a veces no tenía nada que decir porque no sabía cómo orar, pero solamente empezaba dando gracias, Señor. O sea, Señor, estoy aquí, quiero conocerte, quiero más. Y así empezó mi búsqueda con Dios. Y hay algo que es sobrenatural. Luego de que ya tengo un mes buscando a Dios y Dios direccionándome en mi casa, orando a las 3 de la tarde, el Señor me bautiza. Wow. Fue tremendo. ¿Qué pasó cuando el Señor te bautizó? Yo tenía todos los días ya programado. A las 3 de la tarde me encerraba en mi cuarto y yo empezaba a orar. Y una tarde el Espíritu Santo empieza a descender sobre mí y empiezo a hablar en lenguas y empieza una llenura y me empiezo a llenar de fuego. Era algo que me quemaba todo completo. Y el Señor me bautiza a las 3 de la tarde. Por primera vez. Por primera vez recibí. Hablas en lengua. Hablo en lenguas por primera vez. Fue algo sobrenatural. Y fue una llenura tan fuerte que caí al suelo. Sola en mi habitación. Wow. Sí. A las 3 de la tarde. Luego de conocer el bautismo, ¿cómo cambia tu vida? Fue muy fuerte. Fuerte porque yo no sabía que Dios me había escogido como profeta para las naciones. Se me empiezan a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Muy fuerte, empiezo a ver. Fue como una venda que se empieza a quitar de mis ojos. Empiezo a ver más allá.
podía ver los demonios ahí. O sea, ya yo no veía una persona normal, yo veía lo que esa persona tenía detrás. O sea, empiezo a experimentar los dones muy fuerte, Dauri. Lo que es al hablar en lengua, interpretarla a la misma vez. Empiezo a ver visiones y empiezo también a ver los demonios operar cerca de las personas. O sea, podía ver en la persona los espíritus. Sí. Wow. Sí. Algo muy, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Increíble. Génesis, muchas personas que te va a ver no sabe que Dios te usa mucho en el ministerio profético. Amén. Recibes el bautismo, se empiezan a desarrollar los dones. Amén. ¿Cuándo empieza el Señor a llevarlo A lo profético. a lo profético? Amén. Muy buena pregunta. Cuando el Señor me empieza a llevar a lo profético es que tengo una hermana menor y pues esa hermana menor estaba embarazada. Y un día yo estoy ahí orando y el Señor me dice, ve allá y ora por ella. Y yo pues como escuché la voz de Dios, pues voy a obedecer. Me fui a orar por ella. Y cuando llego allá, que empiezo a orar, hay una vecina de ella que me está escuchando, que yo estoy orando en la casa. Esa vecina también era cristiana. Y esa vecina me escucha y llega a la casa y se entra a la oración. Y ahí Dios me empieza a desarrollar el don profético, profetizándole a esa vecina. Ella tenía 3 días de silicio esperando una respuesta de parte de Dios, la cual el Señor sabía, pero yo no. Y empiezo a hablar y a profetizarle y a decirle, dice el Señor que en 3 días te entrega la petición que tú estás pidiendo en conjunto. Y dice el Señor que ese esposo y ese matrimonio lo va a levantar. Y le empezó a decir todo lo que ella estaba hablando en oración a través de mi boca. Espíritu Santo. Y desde ahí empieza a desarrollarse el don profético que Dios me entregó. Wow. Entendía que no era yo, sino la voz de Dios a través de mí. My God. ¿Cuándo inicias a interpretar la voz de Dios en lo profético? Inicio a interpretar ya cuando el Señor me empezó a levantar en un lugar donde empecé a predicar a varias mujeres. Yo levanté una obra en un lugar donde todas eran mujeres, como la misma profecía de mi madre que ya había depositado en mi cabeza se empezó a cumplir. Wow. Ahí, en el nivel de liberación que Dios me lleva, también ahí yo empiezo a interpretar lo que Dios le quiere decir a una persona en el don de lenguas. Muy fuerte. Un nivel muy fuerte porque yo decía, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, era un nivel de lenguas que cambian. Hay niveles de don de lenguas. Wow. Niveles, un don de lengua de guerra, don de niveles de lengua para tú, por ejemplo, profetizar. Hay un don de nivel de lengua de sanidad y liberación. My God. Muy tremendo, muy tremendo. Señores, vaya cogiendo lápiz porque esto está profundo. Gloria a Dios. Génesis, recibes el llamado de Dios, entras en el ministerio profético. Amén. Empiezas a interpretar la voz de Dios. ¿En qué momento de tu vida tú empiezas a ver que si el Espíritu de Dios no hubiese llegado a tu vida, todo iba a ser contrario? O sea, todo lo que tu madre te venía diciendo, dijiste que se cumplió la profecía en la obra que levantaste, pero también ella habla de profetizar a las naciones. Sí. ¿En qué momento el Señor te saca para tú poder manifestar esa profecía? Tremendo, tremendo, Dauri, porque para que eso se cumpliese, Dios tuvo que procesarme y prepararme en todo. Dios nunca sacará a un predicador o a una predicadora si antes prepararla en su tierra o en su nivel. Wow. ¿Entiendes? Y Dios tuvo que prepararme a mí. Y para eso me preparó con esas mujeres que yo te digo, esa obra que levanté. Dios me preparó en ese tiempo predicando en la calle, porque yo predicaba en una empresa.
Yo levanté una iglesia en una empresa. Oh my God. Y prediqué ahí en esa empresa. Y yo no entendí el por qué yo, siendo profesional, Dauri, fui a llegar a una empresa. O sea, un trabajo que no estaba a mi nivel. Pero Dios me llevó ahí. Era para yo levantar ese remanente que todavía hoy en día predica en ese lugar. Wow. Y ahí Dios me prepara, hace una preparación. Ahí por lo menos no se convirtieron como 125 almas. Dios. Mujeres en ese lugar. Y ahí yo empiezo a predicar y se forma una iglesia. Ahí yo empecé a dar culto los miércoles y los viernes. Miércoles de enseñanza bíblica y viernes de liberación. Así me dijo Dios que yo iba a dar en ese lugar. Y yo empecé a obedecer. 125 mujeres. Mujeres fueron libres. Te estoy hablando de brujas. Te estoy hablando de toda clase de liberaciones ocurrieron en ese lugar. Génesis, ¿cómo en una empresa Dios te permite ver ese tipo de manifestación? Tremendo. Fue muy tremendo, muy tremendo, muy tremendo. Dios permite, Dauri, que yo llegue a ese lugar porque ahí habían personas marcadas por Él de salvación. Wow. Dios permite que yo llegue a ese lugar, no a trabajar en lo secular, sino a trabajarle a Él. Hacer una obra ahí. Exacto. Lo que yo no entendía. ¿Me entiendes? Luego de que yo tengo 2 meses en el lugar, ahí el Señor me dice, empieza a trabajar para mí. Y empiezan un día. Tú sabes que nosotros tenemos una identidad como cristianos. Yo llegué a ese lugar, pero ya la gente sabía que yo era cristiana. La gente sabía por mi vestimenta. O sea, la identidad que el Señor nos entrega también. Porque no tanto con la vestimenta, sino que hay algo, hay una gracia, hay un brillo en ti que te identifica de lo demás. Wow. Hay una joven que está en ese lugar. Y es que esa joven casi tiene cáncer para morir. Lo cual yo no sabía en ese momento. Pero otra persona me dice, queremos que usted ore por ella, porque ella está en depresión. Pero era a causa de la enfermedad. Y yo le dije, sí, claro, en la hora de las 12 del almuerzo lo vamos a hacerlo. Le dije, Dauri, cuando llegó esa hora, yo empiezo a orar por la joven. El Señor fue uno de los primeros milagros que hizo en ese lugar a través de mí. Y el Señor me muestra y me dice, le voy a cambiar la sangre del cáncer que tiene. Wow. Y la voy a libertar. Espíritu Santo. Y recibirá sanidad. Para mí fue un milagro tan sobrenatural, Dauri, que yo pude ver cómo Dios le limpiaba la sangre a ella, las células, y la sanaba. Y empezó a vomitar. Wow. Ese cáncer que esa joven tenía. Espíritu Fue Santo. uno de los primeros milagros que Dios hizo en ese lugar. O sea, antes de Dios llevarme a las naciones, tuvo que primero prepararme y llevarme a niveles más altos y más fuertes. Fue algo poderoso. Todo el que estaba en el lugar, Dauri, tuvo que ver lo que Dios podía hacer. Era como que Dios me había llevado a un lugar que no conocían a Dios, que no sabían la magnitud de lo que Dios podía hacer. Espíritu Fue algo Santo. tremendo, tremendo. Y luego que Dios liberta a la joven, que Dios hace eso, ella va al médico para confirmar que no tenía nada. Y llega a la empresa con los documentos de que todo estaba negativo. Wow. O sea, Solo la misericordia de Dios. la misericordia es tan grande, Dauri, que Dios puede hacer cosas que nadie puede estar esperando. Pero Dios prepara el tiempo y prepara el momento y el lugar. Yo no sabía que estaba en ese lugar para eso, pero Dios sí. Wow. Muy tremendo. Génesis, impactado lo de levantar una obra en una empresa. Para mí es algo bien Tremendo. grande, porque Sí. regularmente la persona se enfoca en su trabajo y olvida el trabajo de Dios. Es que eso era lo que no entendía. Yo no estaba ahí para trabajar. Yo estaba ahí para trabajarle a Dios. Y Dios me lo hizo entender. Pero por un tiempo limitado. Yo duré 1 año en esa obra ahí.
Porque ahí el Señor me mandó. Es como lo que está escrito. Y hacer discípulo, ¿verdad? Eso yo fui a hacer a ese lugar. Ahí quedaron 5 líderes predicándole en esa empresa, aunque Dios me sacó. My God. Tremendo. Sierva, hay algo que, para ir concluyendo en esta parte, yo quisiera que usted me diga. Nosotros hemos escuchado acerca de cómo Dios la cambia, hemos escuchado acerca de cómo recibe el evangelio y lo que Dios ha venido haciendo, lo poco que hemos podido contar. Amén. Es mucho. Es mucho, pero el tiempo de Dios, vamos a seguir testificando la gloria de Dios. Amén. Ahora, Génesis, todos tenemos un encuentro personal con el Espíritu Santo. Amén. Que es el que nos mantiene de pie cuando nos encontramos en una debilidad. Amén. ¿En qué momento llega ese encuentro a tu vida que tú pudieras decir hoy, si yo no hubiese tenido el encuentro que tuve, yo me hubiese devuelto en muchas situaciones difíciles? En situaciones difíciles fue en una traición. Puedo decir que ahí Dios llegó a mí ya siendo cristiana, ya estando aquí sirviéndole a Dios y con ministerio. Me traicionaron. O sea, estamos hablando otra cosa aparte de lo que contaste. Sí, claro, sí, aparte, claro. Me traicionó una persona siendo cristiana. Es como que algo tú no te lo esperas, ¿me entiendes? A mí me traicionó una persona siendo cristiana. Y me dolió mucho, Dauri. Causó un dolor muy tremendo en mi corazón. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo una palabra que me marcó para siempre. Wow. ¿Y sabes lo que me dijo el Espíritu Santo? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? Los hombres te van a traicionar, pero yo no. Wow. Todos te van a fallar, pero yo no. Espíritu Santo. Desde que el Espíritu Santo me dio esa palabra, jamás volví a sorprenderme por cualquier cosa que suceda. Porque todos pueden traicionarte, pero Dios. Wow. Eso me marcó, Dauri, porque hay gente que todavía están ahí y a veces suceden cosas que no se le están esperando, que un hermano viene y le traiciona o cualquiera de la iglesia puede traicionarte. Eso te enseña que tu mirada tiene que estar en Dios y no en el hombre. Solo el Espíritu Santo. Solo en Él. Dauri, eso me marcó, Padre, para siempre. Porque es como que tú estás ahí, pero que tú no. No, porque el Señor me enseñó ahí que cualquiera puede fallar, que cualquiera te va a traicionar, pero que Él no. Dauri, eso me marcó para siempre. Fue un encuentro que tuve ya con el Espíritu Santo ahí muy fuerte, porque me habló en voz audible y me dijo: todos te van a fallar, pero yo no. My God. O sea, me está diciendo que Él no me va a fallar a mí, pero que cualquiera sí me puede fallar. ¿Entiendes? Eso marcó mi vida profundamente. Siempre. Nunca voy a olvidar la voz de Dios diciéndome esta palabra. Nunca. Impresionante. De todos los encuentros que he tenido fuerte con el Espíritu Santo, este marcó más mi vida, que me dio un mensaje muy fuerte. Un mensaje como que: enfócate en mí, yo no fallo. Pero hay personas que están ahí, que están enfocadas en el hombre. El que te llamó con el propósito a ti es el que te va a respaldar, es el que te va a levantar y el que no te va a fallar. Wow. Eso fue lo que el Espíritu Santo me quiso en ese momento. Impresionante. Yo sigo creyendo que simplemente hay diferentes maneras de explicar la cosa, pero al final de este evangelio, el Espíritu Santo es el centro de todo. De todo, Dauri, de todo. De todo. Es Él. No podemos enfocarnos en otra cosa que no sea el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. No podemos enfocarnos en que el hermano está ahí, en que el pastor está en el frente, en el lado. Es Él. Él es el centro que debe llenar tu atención. Wow. Génesis, para terminar,
Si pudieras decirle a alguien ahí que te está escuchando, Amén. quizá una persona que fue traicionada, maltratada, golpeada, viniste de una traición de una pareja, luego eres traicionado también en la iglesia, y muchísimas cosas más que no se han podido contar. Amén. Pero después de haber recibido tantos golpes por la vida, digámoslo así, que Dios luego la toma para convertirla en propósito, alguien que te pueda escuchar ahí, ¿qué palabra le pudieras decir que hubiese Amén, querido gloria escuchar a Dios. en ese momento de dificultad en el que estaba? Amén, gloria a Dios. A todas las personas, los hermanos, la audiencia que me está escuchando ahí, gloria a Dios, quiero decirte que tu propósito, gloria a Dios, será levantado para este tiempo. No importa lo que dijo el hombre en contra tuya, no importa lo que el enemigo ha tratado de detener tu propósito, no importa lo que estés atravesando, la palabra que el Señor marcó en tu vida se tiene que cumplir para este tiempo. Y algo que te voy a decir de parte de Dios en esta hora es que eso que Dios dijo de ti se va a cumplir. Wow. Y tu enfoque solo tiene que estar en Dios. Espíritu Santo. Su enfoque, Dauri, el enfoque de esa audiencia que está ahí viéndonos ahora mismo, tiene que estar en Dios. Es algo que yo aprendí en el trayecto de todo que Dios me enseñó. Poner los ojos en Él. Solo en Él. Solo en Él. Para que tú puedas recibir aún más y escuchar la voz de Dios y llevarte, Dios, de nivel en nivel hacia arriba, es enfocarte en Él, Wow. no en el hombre. Eso es lo que más Dios me enseñó en este camino. Dios del cielo, amados, hemos sido impactados y como decías, Génesis, yo creo que el Padre bueno no tiene que Amén. pagar por el hijo desobediente. Amén. Quien te puede fallar es el Hijo de Dios. Los hijos de Dios te Gloria podemos a Dios. fallar, pero el Padre bueno no tiene por qué pagar por un hijo que desobedezca. Amén. Así que enfoca a tener puestos los ojos en Jesús, Aleluya. el autor y consumador de la fe. Amén. Si pones tus ojos en Él, nunca en la vida te vas a apartar de su presencia. Gracias por acompañarnos. Génesis, no me puedo ir sin tú orar por esa audiencia, porque yo sé que el Espíritu de Dios a alguien hoy va a sacar de la tiniebla, tanto física como también en el corazón, raíces de amargura que el Espíritu Santo va a quitar, porque hoy Él te ha enseñado que personas han pasado cosas peores que la tuya y Dios le ha enviado a perdonar. Y que si Él nos entregó a su Hijo para que como oveja fuera llevado delante de sus trasquiladores sin abrir la boca, dándonos el perdón, Aleluya. nosotros como hombres merecemos aún más el castigo de Dios, pero Él decide perdonarnos. Así que yo quiero que tú ores por alguien allí que necesite ser libre de cualquier oscuridad que haya en su mente, en su corazón o en su vida, porque Dios te sacó de las tinieblas para mostrarle al mundo su poder. Amén, amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por aquellas personas que están ahí, Señor. Gracias, Aquellos que no han podido ser libres de algún rencor en su corazón. En el nombre de Jesús declaro que en esta hora, Señor, tú traes liberación, traes transformación a su vida y sobre todo, Padre de la gloria, haces personas nuevas. En el nombre de Jesús, aquellos, Señor, que tú marcaste con propósito, aquellos, Señor, Dios mío, que tú, Dios mío, levantarás para este tiempo, Jehová, aquellos que el Espíritu Santo va a empezar a tocar ahora mismo, en el Padre, nombre de Jesús, le cae alabanzo hoy. Te honro, En el Cordero nombre de de Dios. Jesús, declaro corazones libres, declaro corazones limpios en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que el propósito del Señor empieza a cumplirse en el nombre poderoso de Jesús. Para toda esa audiencia que está Padre, ahí gracias. ahora, Padre, te la pongo en tus manos, Señor. Sé que ya está sobrando, Jehová. Mira aquellos que van a estar mirando, Dios mío, aquí, Padre. Oh, Padre, lo traíste Padre, porque tú tienes algo especial con ellos, Jehová. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, lo declaramos, lo profetizamos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow. Recibe el perdón Gracias, de Espíritu Dios Santo. para que puedas perdonar, porque Aleluya. tu corazón
le pertenece el amor de Dios. Gracias, Señor. Sierva, no quiero despedir sin que antes de su contacto, porque yo sé que hay muchas iglesias que necesitan escuchar lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Mi contacto es 829-337-4554. Y pues me pueden conseguir en las redes sociales como Profeta Génesis Vázquez Oficial. Y así me pueden conseguir en YouTube. Pueden conseguirme así en todas las redes sociales. Wow. Génesis, bendecimos al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Y que Dios te continúe bendiciendo. Mire, esta es la primera parte de lo mucho que tenemos que hablar. Porque luego vamos a grabar otro video donde ella nos va a explicar más acerca de cómo ha percibido lo espiritual en medio de lo que el Señor ha estado haciendo. Así que muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Necesito que te unas a nuestra comunidad. En el link que está fijado en los comentarios, ahí puedes unirte. Estamos para orar por ti, para ayudarte y sobre todo para seguir en la misión que el Señor nos ha asignado. Recuerda que este es el final del video, más el inicio de una generación que se despierta. Silvia, diga conmigo, anhelando. Anhelando lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Hay algo que muchos han escuchado, pero pocos realmente conocen. No se trata solo de emociones, no se trata de escalofrío, mucho menos de sentir. Se trata de conocerlo. Él no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Camina contigo, habla contigo, te consuela, te enseña, te transforma. Y cuando decides conocerlo a Él, lo sobrenatural deja de ser teoría y se convierte en parte de tu diario vivir. En esta serie, La persona del Espíritu Santo, estaremos hablando de su voz, de su fuego, de sus dones, de su consolación, de su santificación, pero sobre todo de su presencia real. Vas a conocer la persona del Espíritu Santo. Se trata de conocer a la persona del Espíritu Santo. Prepárate, porque ya comenzamos. Esto es Anhelando lo Sobrenatural.